Capítulo 14. La noche de 354 horas y media. En el momento de producirse tan bruscamente aquel fenómeno, el proyectil pasaba a menos de 50 kilómetros del polo norte de la Luna. Le habían bastado unos cuantos segundos para sepultarse en las tinieblas absolutas del espacio. La transición se había operado tan rápidamente, tan sin degradación de luz, que no parecía sino que el astro de la noche se hubiera apagado a impulsos de un gigantesco soplo. Se fundió, desapareció la luna, exclamó Michael Ardan, estupefacto. En efecto, no se veía un reflejo, ni una sombra, ni nada de aquel disco tan deslumbrador momentos antes. La oscuridad era completa y la hacía mayor aún el brillo de las estrellas. Tenía ese color negro propio de las noches lunares que duran 354 horas y media en cada punto del disco. Noche inmensa que proviene de la igualdad entre los movimientos de traslación y rotación de la Luna sobre sí misma y alrededor de la Tierra. El proyectil, sumergido en el cono de sombra del satélite, no sufría ya la acción de los rayos solares, lo mismo que los puntos de la parte invisible de éste. En el interior, pues, reinaba completa oscuridad, no se veía nada, así que, por más deseoso que estuviera Barbicane de economizar el gas contenido en el depósito, fue necesario hacer este gasto para disipar las tinieblas en que les había sumido la desaparición del sol. «Vaya al diablo el astro radiante», exclamó Michael Ardan. «Va a obligarnos a consumir gas, cuando podía suministrarnos gratis sus rayos». «No acusemos al sol», replicó Nicholl. «No tiene él la culpa, sino la luna, que viene a ponerse en medio como una pantalla». «Es el sol», insistía Michael. «Es la luna», repetía Nicholl. Disputa excusada que Barbicane terminó exclamando: «Amigos míos, no tiene la culpa el sol ni la luna, sino el proyectil que, en lugar de seguir firmemente su trayectoria, ha cometido la torpeza de separarse de ella. Y para hablar con justicia, la culpa es del malhadado bólido que tan lamentablemente ha desviado nuestra dirección primitiva». «Bueno», respondió Michael Ardan, «pues entonces, ya que está arreglado, ¿vamos a almorzar? Después de una noche entera de observaciones, conviene reponerse un poco». Esta proposición no encontró oposición alguna. Michael preparó el almuerzo en pocos minutos, pero comieron por comer y bebieron sin hacer brindis ni proferir exclamaciones. Al verse arrastrados a aquellos espacios sin su acompañamiento habitual de resplandores, sentían una vaga inquietud que se apoderaba de sus corazones. Hablaron, sin embargo, de aquella interminable noche de 354 horas, o sea, cerca de 15 días, que las leyes físicas han impuesto a los habitantes de la Luna. Barbicane dio a sus amigos algunas explicaciones sobre las causas y consecuencias de este curioso fenómeno. «Curioso, seguramente», dijo, «porque si cada hemisferio de la Luna está privado de luz solar durante 15 días, este sobre el que pasamos ahora no goza siquiera durante su larga noche del espectáculo de la Tierra espléndidamente iluminada. En una palabra, no hay luna, tomando por tal
a nuestra esferoide, sino a un lado del disco. Ahora bien, si sucediese así a la Tierra, si, por ejemplo, Europa no viera nunca la Luna y ésta no fuera visible sino para los antípodas, figuraos cuán asombrado se quedaría un europeo la primera vez que visitara Australia. Se haría el viaje solo por ver la luna, respondió Michael. Pues bien, esa admiración puede experimentarla el que habite la parte de la luna opuesta a la Tierra, parte invisible para nuestros compatriotas del globo terráqueo. Y que nosotros habríamos visto, añadió Nicole, si hubiéramos llegado aquí en la época en que la luna es nueva, es decir, 15 días después. Añadiré, en cambio, prosiguió Barbicán, que el habitante de la parte visible está muy favorecido por la naturaleza en prejuicio de sus hermanos de la parte visible. Esta última, como veis, tiene noches profundas de 354 horas, sin que ningún rayo de luz interrumpa su completa oscuridad. La otra, por el contrario, cuando ve desaparecer bajo el horizonte al sol que la ha iluminado durante 15 días, ve alzarse por el horizonte opuesto otro brillante astro, que es la Tierra de tamaño 13 veces mayor que el de esa luna que nosotros conocemos, la Tierra, que ocupa un diámetro de 2 grados, que le envía una luz 13 veces más intensa y en nada disminuida, puesto que no hay por medio capa atmosférica alguna y que no desaparece el horizonte hasta que el sol vuelve a aparecer. Bello discurso, dijo Michael Ardan, quizás un poco académico. De aquí se deduce, prosiguió Barbicán sin pestañear, que esta cara visible del disco debe ser muy agradable de habitar, puesto que tiene delante al sol en los plenilunios y a la tierra en los novilunios. Pero esa ventaja, dijo Nicole, debe hallarse desgraciadamente compensada por el insoportable calor que la luz lleva consigo. Ese inconveniente existe para ambas caras, porque la luz reflejada por la Tierra indudablemente se halla desprovista de calor. Sin embargo, esta cara se halla más expuesta al calor que la visible. Y esto lo digo para que usted, Nicole, porque Michael probablemente no lo comprenderá. Gracias, dijo Michael. En efecto, prosiguió Barbicán, cuando esta cara invisible recibe a un mismo tiempo la luz y el calor solar, es porque hay luna nueva, o se hallan en conjunción, es decir, entre el Sol y la Tierra. Se encuentran pocas con relación al sitio que ocupa en oposición cuando está llena, más cerca del Sol en un doble de su distancia a la Tierra. Ahora bien, esta distancia puede apreciarse en una vicentésima parte de la que separa al Sol de la Tierra, o sea, en números, 200.000 leguas. Así pues, esta cara invisible está 200.000 leguas más cerca del Sol cuando recibe sus rayos. Justamente, respondió Nicole. Por el contrario, prosiguió Barbicán. Un momento, dijo Michael, interrumpiendo a su compañero. ¿Qué quieres? Continuar la explicación. ¿Para qué? Para probar que he comprendido. Habla, dijo Barbicán sonriendo. Por el contrario, dijo Michael imitando el tono y los ademanes del presidente Barbicán. Cuando la cara visible de la luna se halla iluminada por el sol, o lo que
es lo mismo. Hay una luna llena. Esta se halla situada enfrente del Sol con la Tierra por medio. Entonces, la distancia que la separa del astro radiante se ha aumentado en 200 leguas y por consiguiente el calor que recibe debe haber sufrido alguna disminución. Muy bien dicho, exclamó Barbicane. ¿Sabes, Michael, que para ser artista tienes mucho talento? Sí, dijo Michael con indiferencia. Así somos todos en el Boulevard de los Italianos. Barbicane estrechó con gravedad la mano a su amable compañero y continuó enumerando varias ventajas de que gozaban los habitantes de la cara visible de la luna. Entre otras, citó la observación de los eclipses de sol, que no puede hacerse sino en este lado del disco lunar, puesto que para producirse estos eclipses es preciso que la luna esté en oposición. Estos eclipses, provocados por la interposición de la Tierra entre la luna y el sol, pueden durar 2 horas, durante las cuales el globo terráqueo, a causa de la refracción de los rayos solares en su atmósfera, debe parecer desde la luna un punto negro marcado en el sol. De modo, dijo Nicole, que ese pobre hemisferio ha sido poco favorecido por la naturaleza. Así es, en efecto, respondió Barbicane, aunque no todo el hemisferio, porque en virtud de cierto movimiento de liberación, de cierto balanceo sobre su centro, la Luna presenta a la Tierra algo más de la mitad de su disco. Es a modo de un péndulo cuyo centro de gravedad se haya vuelto hacia el globo terráqueo y que oscila con regularidad. ¿De dónde proviene esta oscilación? De que su movimiento de rotación sobre su eje se haya animado de una velocidad uniforme, mientras el de traslación, que sigue una órbita elíptica en torno de la Tierra, no lo está. En el perigeo, la velocidad de traslación predomina y la Luna presenta cierta porción de su borde occidental. En el apogeo, la velocidad de rotación es la que domina y aparece un trozo de su orilla oriental. Es un segmento de unos 8 grados que se presenta ya por el oriente, ya por el occidente, de lo cual resulta que, si consideramos a la Luna como dividida en 1000 partes, vemos de ellas 579. Muy bien, respondió Michael, pero si alguna vez llegamos a ser selenitas, yo quiero habitar en la cara visible. Nada amo tanto como la luz. A no ser, añadió Nicole, que la atmósfera se haya condensado en el otro, como lo aseguran varios astrónomos. No deja de ser una opinión, respondió simplemente Michael Ardan. Mientras tanto, había terminado el desayuno y los observadores habían vuelo a ocupar sus puestos. Trataban de ver algo a través de los oscuros tragaluces, apagando la luz del interior, pero no distinguían ni un átomo luminoso en medio de aquella oscuridad. Un hecho inexplicable ocupaba el pensamiento de Barbicane. ¿Cómo se concebía que, habiendo pasado el proyectil a la cortísima distancia de 50 kilómetros de la Luna, no hubiera caído en ella? Si su velocidad hubiera sido muy grande, se comprendía que no ocurriese la caída, pero con una velocidad relativamente mediana,
aquella resistencia a la atracción lunar no se comprendía. ¿Se hallaba sometido el proyectil a alguna otra influencia? ¿Había algún cuerpo que le mantuviera en el éter? Era ya indudable que no tocaría en punto alguno de la luna. Pero ¿dónde se iba? ¿Se alejaba del disco o se acercaba a él? ¿Iba arrastrado en aquella noche profunda a través del infinito? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo calcularlo en medio de las tinieblas? Todas estas cuestiones inquietaban a Barbicane, pero no podía resolverlas. En efecto, el astro invisible estaba allí, a pocas leguas, quizá a pocas millas, pero ni sus compañeros ni él lo distinguían ya. Si se producía algún ruido en su superficie, no podían oírlo. El aire, vehículo del sonido, faltaba allí para transmitir los gemidos de aquella luna, a quien las leyendas árabes designan como un hombre ya medio convertido en granito, pero que todavía siente. Había para cansar a los observadores más pacientes. Aquel hemisferio desconocido era precisamente el que se ocultaba a sus ojos. Aquella cara de 15 días antes o 15 días después había estado y estaría espléndidamente iluminada por los rayos solares. Se perdía entonces en una completa oscuridad. De allí a 15 días, donde estaría el proyectil. ¿Quién podría decir a dónde los habrían conducido las atracciones? Es opinión generalmente admitida con arreglo a las observaciones selenográficas que el hemisferio invisible de la luna es semejante en su constitución al hemisferio visible. En los movimientos de liberación de que había hablado Barbicane, se descubría, en efecto, como una séptima parte de aquel hemisferio y en ella montañas y llanuras, circos y cráteres análogos a los indicados ya en los mapas. Se podía, pues, suponer la misma naturaleza, el mismo mundo árido y muerto. Y sin embargo, podía suceder que la atmósfera se hubiera refugiado en aquel lado, que el aire hubiera dado vida a aquellos continentes, produciendo no solo la vida vegetal, sino hasta la animal y la del hombre. ¿Cuántas cuestiones de interés había que resolver? ¿Cuántas soluciones podían obtenerse contemplando aquel hemisferio? Qué encanto hubiera sido echar una mirada sobre aquel mundo nunca visto por los ojos humanos. Concíbese, pues, el disgusto que sufrirían los viajeros al encontrarse envueltos en aquella negra noche. Imposible les era verificar la menor observación del disco lunar. En cambio, las constelaciones parecían solicitar sus miradas. Y hay que convenir en que jamás astrónomo alguno, ni los Faye, ni los Chacornac, ni los Secchi, se habían visto en condiciones tan favorables para observarlas. Nada, en efecto, podía igualar el resplandor de aquel mundo sideral bañado en el límpido éter. Aquellos diamantes incrustados en la bóveda celeste lanzaban soberbios destellos. La vista abarcaba el firmamento desde la Cruz del Sur hasta la estrella polar, constelaciones que dentro de 12.000 años y por efecto de la precesión de los
equinoccios sucederán su papel de estrellas polares, la una a Canopus, el hemisferio austral, y otra a Vega, del boreal. La imaginación se perdía en aquel finito sublime en medio del cual gravitaba el proyectil, como un nuevo astro creado por la mano de los hombres. Por un efecto natural, aquellas constelaciones brillaban con suavidad y no centelleaban porque faltaba la atmósfera, que es la que produce el centelleo, por la interposición de sus capas de diferente densidad y humedad. Parecían otros tantos ojos que miraban dulcemente en aquella noche profunda y en medio del silencio absoluto del espacio. Los viajeros contemplaron mudos largo rato el firmamento estrellado en el cual formaba la luna una especie de cavidad negra extensísima, pero una sensación muy penosa les sacó pronto de su contemplación, y era un frío sumamente vivo que en un instante cubrió los cristales de los tragaluces de una espesa capa de hielo. En efecto, como el sol no calentaba ya con sus rayos directos, el proyectil perdía poco a poco el calor acumulado en sus paredes, sintiéndose, por lo tanto, un gran descenso de temperatura, que convirtió en hielo la humedad interior en contacto con los cristales, impidiendo toda observación. Nicole, consultando el termómetro, vio que había bajado a 17 grados centígrados bajo cero. Así pues, a pesar de todos los propósitos económicos de Barbicán, no solo tuvo que emplear el gas para tener luz, sino también para calentarse. La temperatura del proyectil no era soportable. Sus huéspedes se hubieran helado vivos. No nos quejaremos ciertamente, observó Michael Ardan, de la monotonía del viaje. ¡Qué variedad, a lo menos en la temperatura! Tan pronto nos vemos abrumados de luz y calor como los indios de las pampas, tan pronto sumidos en las más profundas tinieblas en medio de un frío boreal como los esquimales del polo. No, no podemos quejarnos. La naturaleza nos hace los honores perfectamente. Pero, preguntó Nicole, ¿qué temperatura es la del exterior? Precisamente la de los espacios planetarios, respondió Barbicán. Entonces, dijo Michael Ardan, ¿no sería el momento, a propósito, para hacer esa experiencia que no hemos podido intentar cuando estábamos inundados de rayos solares? Seguramente, ahora o nunca, respondió Barbicán, porque estamos perfectamente situados para comprobar la temperatura del espacio y ver si son exactos los cálculos de Fourier o Pouliot. De todas maneras, hace frío, respondió Michael. La humedad interior se condensa en los cristales y si sigue el descenso, pronto vamos a ver que nuestro aliento cae al suelo convertido en nieve. Preparemos un termómetro, dijo Barbicán. Desde luego se comprende que un termómetro ordinario no hubiera dado resultado alguno en las circunstancias en que iba a usarse. El mercurio se había solidificado en la probeta, puesto que para ello solo necesita 42 grados bajo cero. Pero Barbicán se había provisto de un termómetro del sistema Walferdin, que da fracciones de temperatura sumamente bajas. Antes de dar principio al experimento, se comparó aquel termómetro con otro de las condiciones ordinarias y Barbicán se dispuso a hacer uso de él. ¿Cómo nos apañaremos?, preguntó Nicole. Nada más fácil,
respondió Michael Ardan, que nunca se apuraba. Se abre rápidamente el tragaluz, se lanza el instrumento, que seguirá dócilmente al proyectil, y al cabo de un cuarto de hora se le retira. ¿Con la mano?, preguntó Barbicane. Con la mano, respondió Michael. Pues bien, amigo mío, no te expongas a tal cosa, respondió Barbicane, porque la mano que sacarás para hacerlo se quedaría hecha un muñón helado y deforme por esos fríos espantosos. ¿De veras? Experimentarías la sensación de una quemadura terrible, como si te acercaran un hierro candente, porque es lo mismo que el calor entre o salga de nuestra carne en gran cantidad. Además, tampoco estoy seguro de que ahora nos sigan los objetos que hemos arrojado afuera. ¿Por qué?, dijo Nicole. Porque si atravesamos una atmósfera, aunque sea muy poco densa, esos objetos se moverán ya con más dificultad y se quedarán atrás. La oscuridad nos impide ver si todavía nos siguen. Así pues, para no exponernos a perder el termómetro, lo sujetaremos de modo que podamos retirarlo fácilmente. Siguiéronse los consejos de Barbicane. Se abrió rápidamente el tragaluz y Nicole arrojó afuera el termómetro, al cual se había atado una cuerda corta con el fin de poderlo retirar rápidamente. El tragaluz estaría abierto a lo sumo un segundo y, sin embargo, bastó para que penetrara en el interior del proyectil un frío violento. ¡Mil diablos!, exclamó Michael Ardan. Hace un frío capaz de helar a los osos blancos. Barbicane aguardó a que pasara como media hora, tiempo más que suficiente para que el instrumento pudiera descender hasta la temperatura del espacio. Enseguida retiraron el termómetro tan rápidamente como lo habían sacado. Barbicane calculó la cantidad de mercurio pasada a la ampolleta soldada a la parte inferior del instrumento. 140 grados centígrados bajo cero, exclamó. Pouillet tenía razón contra Fourier. Tal era la horrible temperatura de los espacios siderales, tal, quizá, la de los continentes lunares, cuando el astro de la noche ha perdido por la irradiación todo el calor recibido en los 15 días de sol.